Muy buenos días, tardes a todos. Este es nuestro cuarto taller de nuestro buscador de conocimiento, Jorge Martínez. Estamos aquí presentes. Voy a ir dando los nombres. Claudia, ¿nos puedes decir algo? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Pierri, yo soy ingeniero informático y hace un tiempo que estoy participando en los talleres por el conocimiento. Gracias, Mireille. Muchas gracias, Claudia. También está con nosotros Lourdes Guerrero. Lourdes, ¿nos puedes decir algo, por favor? Buenos días. Bueno, estoy en España y encantada de apoyar a la Fundación y a toda la humanidad. Gracias, Lu. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas con el sonido. Algunos no pueden todavía participar, pero bueno, en general somos un equipo de español que en su mayoría estamos en España y a lo largo de Latinoamérica. En mi caso, estoy en México. Llevo 3 años participando también en la fundación, solamente con traducción, y ahorita pues ya en los talleres ha sido una fase creo muy importante para comenzar con lo que es la experimentación y alcanzar el conocimiento real, ¿no? Hugo, ya estás presente, ¿te puedes presentar por favor tu país? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Sí, bueno, yo soy de Argentina también. Tuve algunos problemas para entrar ahora, pero acá estamos con otra PC ya. Bueno, listos para participar de esta nueva plataforma ya. Ok, muchas gracias, Hugo. Bueno, pues le cedo la palabra a Jorge. Estamos ahora cubriendo lo que es parte del capítulo 2 de nuestro primer libro. Entonces, Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la explicación y con contaros un poco cómo está la situación aquí ahora, me gustaría que Lourdes comentara cómo poder unirse al grupo, y porque estoy recibiendo correos electrónicos en español a la dirección del Instituto Espacial, que gente que quiere colaborar y que quiere participar en nuestro proyecto. Entonces, la mejor forma es unirse al grupo y armonizar un poco el trabajo que estamos haciendo ya. Así que si quieres explicar un poco, Lourdes, por favor, cuáles son los recursos que tenemos ahora mismo. Viendo diferentes tipos de peticiones, unas relacionadas con apoyo para la experimentación, otras relacionadas con gente que se ofrece para apoyar a la fundación de muchísimas formas, a nivel publicitario o a nivel de otro tipo de trabajos con sus capacidades, y luego gente que también quiere participar de los talleres, y gente de países que todavía en este momento no están representados en este pequeño grupo que estamos haciendo los talleres. Lo que pedimos es un poco de paciencia porque, bueno, estamos aprendiendo y vimos que teníamos dificultad con la plataforma con la que hacíamos los talleres, que no nos daba para tener realmente una buena comunicación. Entonces, que ahora en este momento estamos probando un nuevo sistema y si todo va bien, pues seremos capaces de dar cabida a un número mayor de gente, con lo cual también habrá una mayor representación de países, siempre hablando de los países hispanoparlantes, ¿no? Y bueno, los demás agradecer también el ofrecimiento de apoyo, también tener por favor paciencia porque cuesta mucho el organizar y el canalizar todas las peticiones. Y bueno, los que están investigando también haremos todo lo posible para pasar vuestras investigaciones a Jorge y a la Fundación. Gracias.
Vale, ahora mismo tenemos un canal de YouTube que es donde la mayoría de gente puede escuchar este taller, los que no participen. Deciros que no tenéis por qué limitaros, o sea, el hecho de que podáis participar en esta audioconferencia no significa que sea exclusivo de nosotros. Podéis enviar correos electrónicos con vuestras preguntas, con vuestras fotos, con vuestra experimentación a cualquiera de los miembros del grupo, y esto se va a reflejar aquí también, o sea que estamos abiertos a recibir todo tipo de colaboraciones. En ese sentido, el canal de YouTube se llama InfoQues Español, y luego también podéis encontrarnos en Facebook. Cuando queréis y entendéis un poco el inglés y queréis estar al día de lo que estamos haciendo aquí en Italia, en el Spaceship Institute, podéis entrar directamente en el canal de YouTube del Spaceship Institute y también en su página de Facebook. Pero las cosas se publican en inglés. Eso tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Claro. Pues eso mismo, esperamos vuestra participación y que la familia empiece a crecer. No solo nos tenemos que limitar a este momento, ¿no?, para compartir, sino que podemos hacerlo todo el tiempo y que el aprendizaje sea conjunto. Yo estoy limitado un poco por el tiempo de que dispongo, pero si os conectáis con el grupo va a ser mucho más fácil compartir el material que tenemos, dudas, preguntas, para poder ir avanzando juntos. Muy bien, pues comentaros un poco lo que ha sucedido esta semana por aquí. Seguimos trabajando en un documento oficial donde vamos a presentar los resultados de las pruebas de nuestra compañera Yukako que tuvieron lugar en la zona de Fukushima durante 2 semanas. Estamos preparando un informe con unas gráficas y con unos resultados que sean fáciles de entender para la mayoría de la población, y se está trabajando en la línea de gestionar un poco las consecuencias de este evento producido. Eso por un lado. Luego, por otro lado, estamos preparando nuestro laboratorio. Ya lo tenemos preparado en cuanto a la configuración básica. Tenemos un rincón donde vamos a poner los reactores ya funcionando y un panel de control que es un poco parecido a lo de las carreras estas de los coches teledirigidos, que están la gente con los mandos encima y abajo está el circuito y los manejan desde allí. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Cada uno tiene su puesto en su mesa y vamos a controlar, esperamos que hasta 7 o 8 reactores funcionando. Esto replica la forma de un sistema solar. En principio vamos a ir añadiendo conforme estén terminando. Estamos teniendo algunos de nosotros problemas técnicos para acabar, pero tenemos también algunos reactores que ya están preparados. Entonces esperamos que para mitad semana, para miércoles o jueves, ya podamos tener lo que se llama la configuración de estrella, que es la básica para poder volar. Es la que se utiliza para la tecnología espacial. Y luego añadiremos otros reactores para que podamos ver y estudiar todos juntos cómo interactúan unos con otros. Estamos muy excitados respecto a esta posibilidad y queremos compartir esto mismo con todo el mundo, por lo que hemos instalado una cámara que seguirá las 24 horas del día la evolución de los reactores. En ese sentido, como siempre dice Mr. Kese, no tenemos miedo a fallar en absoluto, y porque aprendemos de nuestros fallos. Entonces, pues en realidad los fallos no son tales fallos, sino son resultados inesperados que nos ayudan a avanzar en el proceso de aprendizaje. Así que seguramente veremos a algunos tallar o salir volando o algo por el estilo. Pero estamos tratando de configurar la posibilidad de que la cámara esté online las 24 horas. Así que será una especie de gran hermano de los reactores. No esperéis mucha animación como en el programa de televisión, sino más bien será aburrido. La mayoría del tiempo no pasará nada, pero durante algunos momentos esperamos que sí que se puedan ver ciertas cosas.
En mi caso, mi reactor va a estar situado en una posición un poco especial, un poco fuera de esa configuración de estrella, porque el mío es como si fuera una especie de comodín dentro del grupo, que afecta a todos. Entonces, vamos a ver cómo se puede posicionar y cómo podemos influenciar a los otros, pero primero estaría bien que tuviéramos ya una cierta experiencia con el control. En ese sentido, tanto quiero hacer a toda la gente que está experimentando y a toda la gente que está probando ya, que os fijéis mucho en las medidas de seguridad y en la forma de trabajar que tenemos, porque el conocimiento se está liberando, pero a veces no estáis trabajando en la forma correcta. Nos enviáis correos electrónicos con vuestros avances y en ellos a veces vemos que no sois conscientes del riesgo que conlleva esta experimentación. Especialmente me refiero al tema de los nanomateriales. De los reactores aún no hemos podido hablar, pero en ese sentido la seguridad es mucho mayor. Tenemos estrictas normas de no acercarnos en el caso de que suceda algo, de que empiece a saltar o empiece a volar. Puede ser muy peligroso porque está rotando y pueden salir proyectiles y está la vida de los demás en riesgo. Con lo cual, la recomendación general es, siempre que suceda algo extraño, salir corriendo de la habitación. Y lo podremos seguir o arreglar a través del vídeo. Si se rompe el reactor no pasa nada, lo reconfiguramos, lo recalibramos y lo ponemos a funcionar otra vez. Pero por favor no pongáis en peligro vuestras vidas ni la de la gente que tengáis alrededor. Así que si tenéis la idea de trabajar con un reactor, por favor haceros con un sitio suficientemente amplio y mantener las reglas de seguridad. No queremos que a nadie le pase nada por imitar lo que estamos haciendo nosotros. ¿Esto queda claro? Muy bien. Y con respecto a los nanomateriales, todo el material que utilicéis tiene que ser para uso exclusivo de los nanomateriales. Siempre trabajáis con guantes o con doble guante. Cuando retiréis el agua, por ejemplo, que está en disolución, hacerlo con una jeringuilla que sea para uso exclusivo de esto. Luego no la utilicéis para otras cosas. Y todos los contenedores donde los estáis guardando y todo, los marcáis y que nunca vuelvan a ser utilizados para otra cosa. Luego, tened en cuenta que si el nanomaterial puede penetrar a través de vuestra piel y si lo tratáis de lavar, lo que vais a hacer es extenderlo más. Con lo que ser muy conscientes con esto, y si tenéis alguna duda, por favor, escribirnos y preguntarnos al respecto. No hay problema por esto. No siempre tengo tiempo para contestar todos los correos electrónicos, por eso me gusta que hemos empezado de esta manera, para pensar que somos un grupo, que podemos atendernos en grupo. Si algo que tiene esta naturaleza me lo harán llegar. ¿De acuerdo? Pero es mejor siempre que contactéis con el grupo para ver si hay gente que tiene experiencia similar antes de lanzaros a la piscina y hacer las cosas mal. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues ahora ya, si queréis, luego os comentaré una cosa más al final. Pero quiero empezar un poco a avanzar con nuestro aprendizaje acerca del libro. Y hoy vamos a comentar el capítulo 2, aunque me gustaría empezar con una frase que está en el capítulo 3. Dice: las partículas iniciales fundamentales, que son los componentes del plasma, son una colección de campos magnéticos plasmáticos débiles, PMTICs, que usaremos esta palabra a partir de ahora, que es la abreviatura de campos magnéticos plasmáticos débiles, que son originalmente existentes en las galaxias. ¿De acuerdo? O sea, los PMTICs son los que forman las partículas iniciales fundamentales. Entonces, el capítulo 2 se refiere precisamente a esto.
Se titula Interacción de los campos magnéticos plasmáticos, PMTICS. Y dice que en esencia los campos magnéticos surgen de la diferencia de potencial en la posición respecto a la fuente. Esto es un concepto muy importante y que me gustaría aclarar con una analogía. Imaginar que la fuente, tenemos el origen de nuestros PMTIC, de nuestros campos magnéticos plasmáticos, es una fuente o una piscina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacarlos a través de una cañería o de una manguera para que lo podáis visualizar. Y la diferencia de potencial sería tanto la altura como la distancia que hay desde esa fuente. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar... va a haber dos parámetros que nos van a marcar la fuerza, digamos, el poder que tiene esos campos. Uno es la altura que hemos dicho y otro es la corriente o el grosor que puede tener la tubería. Entonces, la intensidad de los campos magnéticos va a ser siempre, uso la palabra intensidad porque por temas de traducción. Si queréis hacer alguna analogía, podría ser usarse la palabra velocidad cuando uso la palabra intensidad. Lo podríais, digamos, utilizar mentalmente también la palabra intensidad o visualizarlo como velocidad. O como fuerza, también es otra de las acepciones que tiene la palabra, pero fuerza la utilizo más en otro contexto y está muy repetida en el libro, por lo que he tratado de diferenciarlo de esta manera. Muy bien, pues entonces si analizamos o visualizamos los campos magnéticos como esa corriente de agua, hay que ver que surgen desde la fuente y que la intensidad o el poder que tenga esa agua dependerá de cuál es la distancia a la fuente y de cuál es el grosor o la cantidad de la tubería. Por tanto, fácilmente podéis entender, extrapolando a lo que sería el agua, que no es lo mismo una catarata o una tubería enorme que una tubería muy finita. El poder que van a tener va a ser completamente diferente. ¿Podéis entender esto? Sí. Sí. Muy bien, pues entonces lo que hay que ver es que todo depende de la intensidad. La intensidad más grande en el universo la vamos a encontrar en las estrellas, pero al final todo es esa agua que circula por dentro de la cañería. Tanto en el electrón, en las partículas microatómicas, como en las estrellas, en los planetas y en las galaxias. El mecanismo siempre es el mismo y es independiente de su tamaño físico, por lo que las estrellas están hechas de las más grandes fuerzas, más densas de campos magnéticos en orden de magnitud. Y los plasmas de los protones o de los electrones, por ejemplo, es lo mismo en esencia, solo que en un orden de magnitud mucho menor. ¿Esto se entiende? Sí. Pues muy bien. Entonces, los plasmas de los protones y de los electrones poseen los mismos principios de atracción de McGrath y tienen las mismas materias y los mismos materiales que una estrella o una galaxia. Todo depende de la escala. Entonces, la teoría de Kesse de la gravedad dice que la realidad de las fuerzas McGrath y la existencia de una magnetosfera del plasma confirman la presencia de al menos dos fuerzas magnéticas de campo dentro de su estructura.
Estos campos, la interacción de estos campos, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, son los que van a provocar la creación de las dos fuerzas. En el ejemplo de los imanes es, imaginaros, cuando tenemos un solo imán podemos hablar de que generan un campo a su alrededor. ¿De acuerdo? Una zona en el espacio donde la propiedad del imán los afecta. Pero cuando tenemos dos imanes ya se crean las fuerzas. Lo que se podría decir una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Que nosotros decíamos las fuerzas de atracción eran las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de repulsión las fuerzas electromagnéticas. ¿Me seguís? Sí. Sí. Entonces, las dos fuerzas se requieren para mantener las distancias entre los objetos del universo. La ciencia explica que todo se basa en la en la fuerza de gravitación. Pero si no hubiera esa fuerza de repulsión, muchas de las estructuras del plasma se colapsarían en sí mismas. Porque tiene que haber alguna fuerza que mantenga la distancia. ¿De acuerdo? ¿Eso lo entendéis? Perdón, pero ¿qué pasa? Dime, Claudia. ¿Qué pasa si falta una de las dos fuerzas? Si falta una de las dos fuerzas, nunca puede faltar una de las dos fuerzas, son las dos caras de una moneda. Lo que vemos es la resultante de las dos fuerzas, o sea, el resultado de las dos. Nunca puede faltar una. Está bien, sí. ¿Vale? Eso siempre tenerlo en cuenta. Cuando hay una moneda siempre hay una cara y una cruz. Claro. El plasma, de hecho, es una entidad que tiene una libertad de movimiento y siempre tiene una distancia respecto a otros plasmas en su entorno. Esto se consigue, se dice que encuentra su posición en base a sus fuerzas. Porque tenéis que pensar, tanto dentro de la composición del plasma como un plasma de una partícula inicial fundamental con otros en su entorno, siempre son entidades dinámicas, que están en constante movimiento y cambiando. Entonces, podemos asumir que todos los plasmas están hechos de los mismos PMTICs, de las mismas materias y de materiales iguales, y que comparten una misma configuración. Por tanto, se puede decir que los plasmas de todos los protones están hechos de las mismas materias y de los mismos materiales. Y lo único que cambia son las intensidades diferentes. Además, se puede decir que crean fuerzas MAGRAVs análogas dentro de su estructura. Cada uno de los componentes del plasma que hemos visto hasta ahora crea sus propias fuerzas MAGRAVs. Y como veremos en el capítulo 3, esas fuerzas MAGRAVs iniciales permiten la formación del plasma como una sola entidad. Esto lo explicaremos más detalle de cómo se forman en el capítulo siguiente. Muy bien, pues entonces los protones y los electrones están hechos de la misma estructura del plasma, solo difieren en cuanto a masa y en el nivel de contenido de estos PMTICs. Y más adelante también veremos lo que es la masa realmente. La masa como medida de la interacción de todas esas fuerzas internas que hay en toda la estructura de la entidad que queramos analizar. Y que no es lo mismo que el peso. La masa se referiría únicamente a esas interacciones internas y el peso sería la fuerza en relación a el entorno, en este caso en la Tierra. ¿Eso es comprensible?
Sí. El peso ¿Alguna pregunta? vendría siendo lo que en física nos enseña, ¿no? El peso es una fuerza y bueno, es muy diferente a la masa. Efectivamente. Eso lo discutiremos un poco más adelante. Lo veremos con más profundidad. Entonces, podemos decir que todos los átomos de hidrógeno tienen las mismas propiedades, la misma estructura, se han construido de la misma manera, van a estar formados por los mismos elementos y tienen unos PMTICs bastante parecidos. En cuanto a materias y a más materiales, prácticamente son lo mismo. Digo prácticamente porque no son lo mismo. Cada neutrón, cada protón, cada electrón es ligeramente, y esto es hermoso pensarlo, ligeramente diferente el uno del otro. Es decir, que tienen una cierta individualidad, porque no todos han surgido en el mismo momento de la misma fuente. A lo mejor un neutrón de los plasmas que componen una molécula ha venido de una galaxia, otro ha venido de otra y se ha creado en un determinado momento. Entonces no penséis que a nivel de las partículas o de los plasmas es exactamente igual, o sea, son fichas o son piezas exactamente iguales unas a otras. Tienen su propia individualidad, si lo queréis, si es posible utilizar esta palabra. Entonces, podríamos decir que si todos los plasmas iniciales fundamentales tienen fuerzas MAGRAVs específicas, el plasma puede mantener unas configuraciones magnéticas de todos los elementos iniciales fundamentales y que a su vez está hecho de lo mismo. ¿Alguna cosa que comentar hasta aquí? No, después seguro. Muy bien. Bueno, pues también hay que observar que no todos los paquetes de los campos magnéticos plasmáticos están conectados a una fuente específica, sino que hay algunos de ellos que están flotando libres en el espacio. Y que hay algunos que están hechos de campos magnéticos de diferente intensidad. Hay que recordar también que los PMTICs interactúan, siempre buscan parejas que tengan la misma intensidad. Y estas interacciones son las que nos llevan a la creación de lo que llamábamos materiales. Y a su vez crean magnetosferas para la entidad y MAGRAVs plasmáticos y son los responsables de la posición relativa de esos PMTICs respecto a otros PMTICs en el entorno. En el momento que se producen fuerzas, es como, si lo visualizáis como los imanes. Imagináis un PMTIC como, digamos, uno de los polos de los imanes. Imaginar que es posible tener un imán que solo tiene un polo, que no es un imán todavía en realidad, es medio imán. Entonces, cuando lo unes a su parte complementaria, cuando se forma la pareja, se forma un imán. Entonces, cuando se forma un imán, ya tiene la propiedad de esos flujos que estábamos hablando. Y, por tanto, tiene la posibilidad de crear fuerzas en relación a otro imán. Y va a encontrar su posición en relación a todos los imanes que haya en ese entorno. ¿Vale? Entonces podemos decir que cuando los PMTICs que tienen una intensidad similar se acercan a otros, se pueden entrelazar y eso genera un nuevo juego de entornos de intensidad MAGRAVs. Como os decía antes, esto es tremendamente dinámico. Cuando interactúan unos PMTICs con otros, unas fuerzas MAGRAVs con otras, se pueden producir fragmentos
o diferentes tipos de interacciones que veremos más adelante que configuran el entorno en una nueva posición. Hablando en el tiempo. Entonces, digamos, bueno, en eso no me voy a meter todavía. En el jardín del tiempo es demasiado complicado para este momento. Pero simplemente se podría decir que podríamos, si viéramos la película de cómo están interactuando esos PMTICs, a cada fotograma se crea una situación completamente diferente. Pueden haber, digamos, ciertos intercambios que provoquen nuevos equilibrios y nuevos posicionamientos dentro del entorno. Y lo mismo hay que tener en cuenta que sucede dentro de la propia estructura del plasma, con los propios componentes. Recordar que se podía pasar, no el hecho de la antimateria, la materia de transición y la materia no eran compartimentos estancos, sino que eran totalmente dinámicos donde se podía pasar de uno a otro estado. De la misma manera, con el centro F1 que llamábamos, cuando algunos de los PMTICs se acercan al centro, a la estructura del F1, podían ganar momento y velocidad y recuperar parte de la energía o parte del movimiento que provenía de esa zona que ya es súper dinámica. ¿De acuerdo hasta aquí? Te quería hacer una pregunta que a lo mejor no me perdí en esa parte, pero ¿cómo se llama la fuerza por la cual los PMTICs se atraen entre PMTICs de similar intensidad? La fuerza, digamos, son las fuerzas magnéticas. Y si uno dominara ¿Vale? esas fuerzas magnéticas, pudiera conocerlas, ¿podría intencionar juntar PMTICs? Claro, lo podrías, si tú pudieras, digamos, controlar eso, lo podrías hacer a tu medida, si quisieras. ¿Vale? Tienes que ver que los PMTICs, ya lo veréis la semana que viene cuando veamos cómo se juntan, es como un principio polar, que tienen también un puerto como un polo positivo o uno negativo, o digamos una salida de flujo y una entrada de flujo. Entonces, siempre están, imaginaros como si fueran unos palitos que son como imanes, en un entorno donde hay muchos de estos continuamente moviéndose, están afectándose los unos a los otros. ¿Vale? Sí, entiendo. Muy bien, pues decimos que la colección o el total de todas estas materias, de los más materiales y los campos interactuando, nos llevan a la creación de los plasmas iniciales fundamentales, que no es más que una esfera donde está pasando todo este tipo de cosas dentro, todos estos PMTICs de diferentes intensidades que hemos visto que servían para caracterizarlo bajo el aspecto de materia, antimateria y materia de transición. Eso es lo que está sucediendo dentro de esa esfera y de los otros componentes que también no hemos hablado, que serían los PMTICs de transición y la parte central de F1. Gracias. Muy bien, entonces podemos decir que los plasmas siempre están formados de esta misma forma, a partir de las colecciones de fuerzas o ahora le he dicho yo la palabra que no tocaba, de intensidades PMTICs que tienen intensidad parecida. Los que tienen intensidad parecida, volvemos a recordar que se pueden unir formando, si lo queréis ver de esta manera, como una esfera. Entonces sería la composición general del plasma y podéis imaginar como si fuera una burbuja
más grande en el cuyo interior hay burbujas de distintos tamaños moviéndose e interactuando entre ellas. ¿Podéis ver esa imagen? Sí, claro. Y en el centro hay como un remolino, que sería F1, que es la que las está empujando y haciendo que se muevan. Entonces, continuamente están, cuando están en ese estado de turbulencia, las burbujas se están afectando unas a otras, porque unas empujan a otras o unas atraen a otras. Y una pregunta más. Esa fuerza inicial del F1 es la fuente, ¿verdad? No. El F1 simplemente está formado de PMTICs, de estos PMTICs que no han encontrado pareja. Entonces, como están agrupados, por decirlo de alguna manera, en la zona central de la burbuja, digamos que están constantemente y tienen esa polaridad, esos dos polos, están, digamos, como bailando como locos en todo momento. Pero al no encontrar pareja y no poder formar una burbuja por sí mismo, simplemente queda como una zona de remolino, se podría decir. ¿Y podría pasar que en algún punto esa unidad ya no tenga el F1 porque todos se encuentran pareja? No, siempre hay... esto es una sopa. El plasma es una sopa que, o sea, por simplificar, estamos poniendo un número limitado, ¿no? Pero en realidad hay muchísimos PMTICs de distintas intensidades. Luego siempre va a haber algunos que no encuentren pareja. Y no solo eso, sino que en el centro o digamos en otras zonas del plasma, normalmente están confinados en la estructura F1, pero también pueden haber PMTICs como fragmentos de interacciones que están por ahí pululando por el plasma. Gracias. Y para concluir ya, podemos decir que entonces los plasmas están formados de campos magnéticos plasmáticos específicos entrelazados, que se llaman por sus... el acrónimo sería SEPMAF, y que forman parte de la misma composición de los plasmas en general. ¿Vale? Este tema es un poco complicado en sí mismo, no tratéis de darle demasiada importancia ahora porque de alguna manera se complementa con lo que veremos más adelante. Ya lo entenderéis mejor cuando hablemos del tema siguiente. Una de las cosas importantes. Lo importante de este tema es la analogía de la tubería del agua y la analogía de la burbuja con las burbujas dentro de ellas. Creo que fue Susi la que en una conversación anterior estaba hablando un poco de esto. ¿Era así, Susi? Sí, cuando hablábamos de la flor de la vida. Sí. En realidad, la flor de la vida es una explicación geométrica de esto mismo. Es muy conveniente que lo veáis y que lo investiguéis. Sí, tengo bastante información sobre eso, le puedo pasar a los compañeros. Vale, pues si lo puedes compartir es interesante. Pondremos algo en el vídeo acerca de esto. Bien. Bueno, la cuestión que me falta para finalizar, un poco más complicada, ¿vale? Hemos dicho que los PMTICs, que lo importante era su intensidad, que nos daba una idea de cuál es el poder de cada uno de ellos, y que venían directamente de la fuente o que eran preexistentes en el universo. De alguna manera hay que ver que al final se reciclan
Y esto es como empieza el capítulo número 2. Lo que pasa es que la traducción es un poco compleja. Dice, en los más materiales, la intensidad de los campos magnéticos vuelven al origen donde se crearon. Es decir, que el agua que sale de la manguera o de nuestra tubería, que viene de la fuente y que hace las burbujas, de alguna manera luego vuelve a la piscina. Y eso sucede en el universo, en la manifestación o creación de las cosas. Hay como una reducción en la intensidad, es un proceso siempre de reducción de la intensidad o de la energía desde la fuente hasta determinadas estructuras en un nivel decreciente de intensidad, pero luego de alguna manera esa energía retorna a la fuente. Y con esto concluimos el tema 2. Os dejo pensando acerca de esto.